Bienvenidas y bienvenidos, gracias por estar en este programa y gracias a nuestros dos invitados que aceptaron estar aquí en nuestro estudio de CNN. Heinz Dieterich, director del Centro de Ciencias de la Transición de la Universidad Autónoma Metropolitana, y bueno, pues con quien hemos conversado en diferentes ocasiones. Bienvenido, Heinz, gracias, a este Carmen. Programa. Bienvenido. Placer. Rafael Rojas Gutiérrez, profesor investigador del CIDE, del Centro de Investigación y Docencia Económica. Rafael Rojas Gutiérrez, hemos estado contigo también en este programa. Muchas y a los dos, gracias que están ahora juntos. Sí. Dado que estamos, viendo pasar esta Cumbre de las Américas, esta charla que sostenemos prácticamente al arranque de la Cumbre de las Américas, estamos por escucharlos en su análisis de la problemática de esta región, de lo que se puede esperar de un encuentro con estas características. Y bueno, tendremos la presencia de Mario González, nuestro compañero que está como enviado especial a Panamá con estos temas. Escucharemos a Mario en unos momentos más. Pero yo diría, Rafael, Heinz, que hay varias cosas que ya desde antes de que la cumbre empezara están puestos. Los asuntos, los personajes, las expectativas, Obama, Castro, Maduro, Correa, Cristina, la problemática de la zona. ¿Qué se puede esperar con esta agenda ya muy definida de las grandes cuestiones para una cumbre como esta, Rafael? Bueno, lo primero que me gustaría decir es que creo que es un momento de encuentro y desencuentro entre las dos Américas, entre Estados Unidos y Canadá por un lado y América Latina y el Caribe por el otro. Lo formulo así porque me parece que estamos desde el punto de vista económico y político en situaciones contrastantes. En Estados Unidos hay un momento de crecimiento de la economía, en América Latina un momento de contracción económica, un momento en América Latina también de crisis política, casos de corrupción en la mayoría de los gobiernos, deterioro de las instituciones democráticas, malos funcionamientos de los poderes judiciales, crisis, en algunos casos crisis de gobernabilidad, violencia, y en los Estados Unidos una situación típica de gobierno dividido, el presidente enfrentado a una mayoría republicana y conservadora en ambas cámaras, ¿no? Sin embargo, es una situación paradójica porque esa situación de Obama, curiosamente, le da una mejor imagen, incluso una mejor percepción en América Latina por las últimas medidas que ha tomado, ¿no? El impulso que ha hecho al Obamacare, la acción ejecutiva a favor de la legalización de los 5 millones de inmigrantes indocumentados, el acuerdo nuclear con Irán y la jugada fundamental que es el restablecimiento de relaciones con Cuba y la normalización diplomática con Cuba. Eso le da yo creo que le gana apoyo dentro de América Latina al mismo tiempo que le resta las sanciones que ha aplicado contra el gobierno de Nicolás Maduro. Y en cumbres como esta, donde las personalidades y las identidades y lo que representan cada uno de estos personajes, bueno, una de las grandes imágenes es Obama-Castro, desde luego, no hay ni para qué darle vueltas, es uno de los grandes asuntos de la cumbre, Estados Unidos-Cuba, y de eso estaremos hablando desde luego, pero eso queda puestísimo como una gran cuestión para efectos de esta reunión que se realiza en Panamá. Está también el gran imán de atención mediática y continental que es Venezuela. Así es. Maduro, su circunstancia, y Maduro, Venezuela, Estados Unidos, a su vez será el otro gran foco de atención de esta cumbre. Heinz. Yo creo que sí, yo creo que Obama llega... Por razones diametralmente distintas, por cierto. Yo creo que Obama llega en el punto máximo de su poder, el segundo mandato. Crece la economía a diferencia de la latinoamericana, está cerca el arreglo con Irán, con Cuba, con las FARC. Entonces él ahora está sobre una ola de éxitos de política exterior. En segundo lugar, cuando Estados Unidos se queda aislado en Cartagena, en la cumbre anterior, en 2012, Obama entiende que tiene que replantear la iniciativa de quién controla el patio trasero. No puede seguir con la vieja política de excluir a Cuba, porque los gobiernos latinoamericanos dicen, si Cuba no está en Panamá, nosotros tampoco. Entonces él decide replantear la estrategia, sobre todo porque está perdiendo con China en el Pacífico, con Rusia en Euroasia, etcétera, y en Irán, bueno, más o menos, ¿no? Entonces él necesita recuperar esta zona. Y llega con esa idea, pero aparece entonces el conflicto con Maduro, que a mi juicio es un sideshow. Para mí es eso. ¿De verdad? Sí.
Pues ¿Por mira, qué? ¿Por qué? Rafael, no ¿Sí sé qué crees, Rafael? piensas, pero... No, estamos más o menos de A ver, acuerdo. ¿qué quieren decir con eso? Mira, ¿quién es Maduro comparado con Netanyahu? Hazme un favor. Entonces, los amigos de Obama, como Netanyahu, como la Arabia Saudita, al lado de esos, Maduro parece la Madre Teresa, mano. Y nadie que conduce la Casa Blanca va a tomar en serio ese espectáculo de comentarios y de cartas que van a enviar. Entonces eso es secundario. Con Cuba no va a haber grandes sorpresas, porque creo que Rafael también está de acuerdo que está cocinada la cosa. Ambos necesitan el acercamiento, ¿no? Sí. Cuba, Estados Unidos está cocinado. Bueno, ¿Eso? se ha ralentizado el proceso, creo yo, en buena medida por el conflicto con Venezuela y los necesarios posicionamientos de Raúl Castro en foros como la CELAC y el ALBA. En la CELAC, Raúl Castro cambió el tono de su discurso inicial de anuncio simultáneo con Barack Obama el 17 de diciembre que comentamos aquí, y entonces en aquel discurso del 17 de diciembre Raúl Castro dijo que la normalización diplomática era posible a pesar de las diferencias ideológicas y políticas entre ambos gobiernos, pero en la CELAC dijo que para lograr el restablecimiento de relaciones hacían falta cumplir 5 puntos y los enumeró, y en la reunión del ALBA dijo algo yo creo un poco más arriesgado, que es que Cuba no iba a tolerar un doble rasero de la diplomacia norteamericana, es decir, una política de acercamiento a Cuba y una política de hostilización a Venezuela. Lo que quería decir que el gobierno de Raúl Castro estaba casi subordinando a la agenda geopolítica bolivariana sus relaciones bilaterales con los Estados Unidos. Yo creo que eso fue una declaración. En la práctica, el gobierno cubano está manejando su normalización diplomática con los Estados Unidos como un asunto bilateral. El curso de la negociación se mantiene, digamos, zigzagueante, pero se mantiene. Y ahora mismo el presidente Obama acaba de recibir del Departamento de Estado la recomendación de que Cuba sea retirada de la lista de los países patrocinadores del terrorismo, que es la primera condición que pone el gobierno cubano para el restablecimiento. Entonces, me parece que en las declaraciones que acabo de escuchar en Jamaica del presidente Obama lo que está diciendo es: no haré el anuncio en la cumbre de las Américas, pero lo haré unos días después. Entonces, lo que vendrá es una reapertura de las embajadas después de la cumbre de las Américas. Lo que, como decíamos cuando lo comentamos aquí, eso quiere decir que eso va a ser una relación muy conflictiva, porque las tensiones, creo yo, con el bloque bolivariano seguirán, y esas tensiones, ¿verdad?, intervendrán en el proceso de normalización diplomática con Cuba. Bueno, Rafael, Heinz, déjenme hacer una pausa y regresamos para ir a Panamá en este momento con Mario González, que nos presenta esta actualización, lo que ha sucedido en estas horas transcurridas. Y Mario González desde Panamá con su reporte. Adelante, Mario, te escuchamos. Carmen, muy buenas noches. Desde antes de que comience esta Cumbre de las Américas en su 7ª edición, la atención se había centrado en la participación de Cuba, como por primera vez a través de su presidente Raúl Castro, en la incorporación plena de este país al mecanismo de la Organización de Estados Americanos, y también en la participación del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por el diferendo que mantiene con el gobierno de Washington, con el gobierno de Barack Obama. Ambos temas han tenido progresos significativos. Por una parte, te comento que mañana sábado, el presidente Raúl Castro sostendrá una reunión bilateral con el presidente Barack Obama para seguir avanzando en la construcción de una nueva relación diplomática. Antes, previo a la cumbre, en la cumbre de los pueblos, llamada así por la participación de organizaciones civiles, se habían enfrentado algunos grupos disidentes de Cuba que venían en representación de ciertos sectores de la sociedad cubana con sectores oficialistas, una disputa que llegó incluso a las calles, donde tuvo que participar la policía panameña, la Policía Nacional de Panamá. Por otra parte, en el asunto de Venezuela con el gobierno de Barack Obama, también hay distensiones importantes. Una delegación de Washington viajó a Caracas antes de esta cumbre para reunirse con funcionarios de alto nivel del gobierno venezolano, y esto provocó una disminución de la tensión manifestada asimismo por el presidente Nicolás Maduro. Llega también con la petición de que se derogue el decreto presidencial de Barack Obama, pero no hay una respuesta contundente. Sin embargo, parece que los términos de la relación van por un camino menos tenso. Carmen, estamos pendientes de lo que suceda con esta declaratoria final en la ciudad de Panamá, en la 7ª Cumbre de las Américas, declaración final que será suscrita este sábado.
Ecuador, El Salvador y Estados Unidos. Regresamos, Rafael, está interesante lo que Sí, no, está muy cerca. Déjame retomar ese hilo que veníamos del corte. A ver, ¿qué estabas diciendo? No, que Raúl Castro y Barack Obama van a estar sentados muy cerca en la mesa. Por el orden alfabético. Por el orden alfabético, Cuba está en la C y después viene Dominica, Ecuador, El Salvador y Estados Unidos. Van a estar a 4 asientos. Entonces, vamos a hacer una fiesta para los fotógrafos y va a ser inevitable que se encuentren, que dialoguen. Así como se encontrará con Maduro. Barack Obama igual, ¿no? Que ese es un poco los contrastes de las imágenes y de los conflictos identificados a través de sus mandatarios. Decía Rafael hace un momento sobre el análisis respecto a esta triada que acá atrapa la atención, Venezuela, Cuba, Estados Unidos. ¿Cuál es tu análisis respecto a la situación venezolana con Estados Unidos y si será o no un elemento que pueda o no incidir en esta cuestión que Rafael dice es bilateral, pero en el discurso no lo es? ¿Tú qué piensas? Obama sabe que Maduro va a perder las elecciones en Venezuela en diciembre. Es decir, el tiempo trabaja para ellos, porque la crisis económica se empeora cada vez más. La popularidad de Maduro cae cada vez más. A mi juicio, esa declaración de que Venezuela es un peligro para la seguridad nacional de Estados Unidos es tan absurdo como decir que Andorra o Liechtenstein es un peligro para la seguridad de la República Popular de China, ¿no? Entonces, esto es realmente, y Maduro, el burro, no ve que esto es para distraer la atención de las grandes tareas de reforma nacional. Y de entonces arman 10 millones de firmas, un gran esfuerzo organizativo para contestar a algo donde los gringos, estoy seguro, se están muriendo de risa y dicen, mira qué tontos son, aquí no se va a dar la batalla. La batalla se da en economía, en lo social y en la imagen pública de Maduro, y allá va a perder. Hubo un enviado del Departamento de Estado, Thomas Shannon, que estuvo unos días antes de la cumbre en Caracas, y hubo varias declaraciones tanto del Departamento de Estado como de la Casa Blanca diciendo que, bueno, que la declaración de que Venezuela es una amenaza para la seguridad de Estados Unidos forma parte de un formato de acción ejecutiva que tiene que utilizar el presidente para sancionar a los 7 funcionarios venezolanos. En todo caso es un error, porque es una respuesta muy equivocada al desafío que planteaba la represión dentro de Venezuela, porque lo que hace es ofrecerle armas, ¿verdad?, a esas tendencias autoritarias dentro de Venezuela. Bueno, aquí está el título de la cumbre, que es, o el tema central, como se ha definido en términos oficiales, prosperidad con equidad, el desafío de cooperación en las Américas. Bueno, ese es un título suficientemente grande para que quepa todo. Exacto, ahí cabe todo. Así, ahí cabe todo. Entonces, bueno, ¿qué más podría uno esperar de un encuentro con estas características, además de estos grandes temas, desde luego? ¿Qué más verías? Mira, eso me recuerda a mis tiempos de juventud que ya pasaron. No mucho, hace mucho. No mucho. Bueno, pero a la Alianza para el Progreso de Kennedy. De Kennedy, sí. ¿No? Sí. Cuando sucede la Revolución Cubana. Exacto, y es en la OEA. Los gringos se espantan. En Punta del Este. Entonces hay que ofrecer todo a los latinoamericanos para que no le siguen a esos radicales cubanos. Y es la misma retórica. que ha cambiado? No mucho, nada. Los gringos, para empezar, no tienen dinero y China sí tiene. Y por eso China está avanzando tanto. Estados Unidos tampoco tiene credibilidad. Su política injerencista, por ejemplo, con Venezuela, ¿por qué se mete allá? No es su asunto, ¿no? Entonces, nadie piensa que esa política de buen vecino de Roosevelt, de golpe, se les olvida que tienen la macana aquí y solo tienen la zanahoria para engañar. Nadie les va a creer ese cuento. Y allá, mira, Obama es el gran cínico. Es un político muy inteligente, con pocos escrúpulos. Y eso ¿Cínico le llamas? ¡Qué fuerte! Pues mira, ¿cuántos millones han matado en Siria, en Irak, en Afganistán? El uso regional de esos grupos terroristas islámicos está financiado por Arabia Saudita, por Estados Unidos, etc. Mandan al asesino de Che Guevara allá a Panamá. Dime si esto no es una provocación a un agente de la CIA que asesina al ídolo de América Latina, lo mandan a Panamá. Esa es una provocación. Planeada, deliberada, por supuesto. ¿Para qué? Para distraer la atención de la gente del verdadero problema, que son los intereses reales de Washington, y demostrar que los venezolanos, mandados por Maduro,
que los cubanos mandados por Fidel y por Raúl son violentos y son intolerantes, etcétera. Todo eso es un gran campo de batalla mediático. Es mediático. No, de eso Parece se que trata. en el foro principal tengo la impresión de que todo va a ser mucho más armonioso de lo que imaginamos, ¿no? ¿Sí? En algún momento el gobierno venezolano entregará las 10 millones de firmas al gobierno de Barack Obama. No creo que sea en la sesión principal, pero los presidentes tratarán de colocar en sus discursos agendas particulares. Por ejemplo, no me extrañaría que el presidente Evo Morales incluya el tema de su disputa de salida al mar con Chile, que Perú incluso hable de sus problemas limítrofes marítimos con Chile también. La presidenta Bachelet no va a estar allí, pero podría suceder. Cristina Fernández de Kirchner probablemente hable de su reclamo de soberanía para las Malvinas en contra de la Gran Bretaña. Seguro. El presidente Santos tratará de presentar todo el avance del proceso de paz en Colombia, viene de la marcha en de Colombia por la paz, donde hay un reconocimiento al papel de Cuba en esa negociación, y seguramente en países de Centroamérica y el Caribe se tratará el tema migratorio, el tema de la inseguridad, las bandas, el narcotráfico. Esos temas estarán saliendo de acuerdo, digamos, con la agenda de cada presidente. Pero como tú bien dices, el tema genérico es una sombrilla que permite, digamos, hablar de todo. La presidenta Dilma Rousseff estará allí en una situación, como sabemos, muy complicada, una crisis política muy intensa dentro de Brasil. Yo creo que ella tratará de presentar, digamos, ¿no?, como su carta fundamental el trabajo que está haciendo para ganar credibilidad y transparencia en el proceso de Petrobras y de la corrupción en Brasil. Ese va a ser el énfasis de ella, ¿no? Rafael Hines, déjenme hacer una pausa y regresamos en la parte final de este programa, donde los estamos escuchando analizar lo que ocurre en el continente, lo que hay en situaciones muy fuertes que no serán resueltas en la cumbre, pero habrá cosas importantes, o debería haber cosas importantes que seguiremos registrando. Volvemos después de la pausa para conversar. Entramos en la parte final, seguimos en este estudio CNN hablando con Rafael Rojas Gutiérrez y con Heinz Dieterich, la cumbre de las Américas. Rafael Hines, entramos en la parte final y bueno, pues en el corte seguíamos hablando de los muchos temas que hay, evidentemente, para las Américas. Mencionábamos casos de corrupción. Sí. Hay, bueno, en Panamá mismo, en el país sede, el expresidente Martinelli viene de una situación, o está en una situación difícil, y comentaba Rafael, ahí mismo investigaciones y escándalos de corrupción. No es el único país de América Latina. No. Hay varios focos importantes de... En varios han estallado casi simultáneamente casos de corrupción que involucran al presidente, a la familia del presidente, a la esposa. Lo tenemos en el caso del Perú con Ollanta Humala, en el caso de la presidenta Bachelet en Chile, lo tenemos en el caso de Brasil con Petrobras y el PT en México, sin duda. Y yo creo que de algún modo el fenómeno de Nisman en Argentina se ha interpretado, digamos, como parte de una trama de corrupción que involucra al viejo equipo de inteligencia. Ahora, lo que es interesante, yo creo también, es que esa corrupción e inseguridad bastante generalizada, falla en el funcionamiento de los poderes judiciales, ya está afectando también la credibilidad de la democracia. Que se está viviendo, por lo menos en Brasil vimos una movilización multitudinaria popular que se parece mucho a las movilizaciones europeas que han dado lugar, ¿verdad?, a todos estos nuevos movimientos políticos críticos de la democracia, ¿no? Yo no creo que eso no saldrá en el foro principal de la cumbre. Saldrá en la agenda, no lo veo, ¿eh? No, saldrá, por eso saldrá. No se ve agendado el tema. Los presidentes lo que tratarán es de contrarrestar la imagen de corrupción y falta de credibilidad de la democracia por medio de una exhibición de políticas para enfrentar el fenómeno, ¿no? Exactamente. ¿Qué dices, Heinz, para cerrar? Bueno, cuando tú me mencionas la corrupción y Rafael, entonces yo pienso en la cumbre Cartagena 2012, cuando agarran a los agentes del servicio secreto gringo en fiestas con sexo servidoras pagados por los cárteles de la droga.
O sea, no es solo América Latina, ¿no? Es un problema general y obviamente, y coincido con Rafael, que tiene que ver con la muy limitada influencia del pueblo en las decisiones de los de arriba. Entonces, muy limitada influencia del pueblo. Sí, y eso ya es se oye fuerte, esa es una... Eso ya es un eufemismo cuando digo muy limitado. Bueno, hay bastantes casos donde no hay ninguna influencia, ¿no? Del pueblo en las decisiones de los de arriba. Me da la impresión que es así, ¿no? Entonces, como eso es una cuestión de mercadotecnia, básicamente, porque Obama tiene que convencer a la opinión pública latinoamericana que Maduro es un inmaduro y un radical y no entiende razones, y Maduro tiene que demostrar que Obama es el viejo monstruo gringo de la doctrina Monroe. Entonces eso es a mi juicio, que va a determinar la lógica de los diálogos, y coincido con Rafa que básicamente cada presidente en el entorno va a tratar de evitar un gran escándalo allá. Entonces yo pienso que no va a pasar nada serio allá. Un par de diálogos para el consumo nacional e internacional, pero en el fondo todo está ya estructurado y resuelto. ¿Para qué suceda qué? Para que con Cuba se arregla esto pacíficamente, se reintegra, con las FARC se reintegra, Maduro va a caer fines de 2015 o 2016 por un referéndum. Entonces, entonces Washington actúa sobre esas tendencias estructurales de evolución. Y dentro de esos escenarios Maduro no tiene futuro. Entonces, ¿por qué van a meter ahora más caña en eso? No hay necesidad, ¿no? Si dejan correr las cosas, las dos potencias sudamericanas, Brasil y Argentina, están muy debilitados. Cuba ya no es un punto de conflicto. Venezuela deja de serlo. Colombia deja de serlo. Entonces Washington ha logrado una recuperación increíblemente fuerte de su derrota hace 7 o 8 años cuando estaba el comandante Hugo Chávez, sí, ¿no? El señor Monroe está tomando tequila en la tumba. Es que yo no creo fantástico, ¿no? Lo que no sé si es el ejemplo, lo que creo es que la situación actual puede conducir paradójicamente a un fortalecimiento de la OEA. De la OEA. De la OEA. Sí, la OEA, que ahora mismo está siendo encabezada por un nuevo secretario general, que es un socialista uruguayo, Luis Almagro. Por esto es un proceso de elección en el que se involucró muy fuertemente el bloque bolivariano. O sea, el bloque bolivariano hace algunos años llamaba a enterrar a la OEA y reemplazarla por la CELAC. Yo creo que ahora están apostando... Por tomar la OEA. Exacto, por dar un giro a la OEA. Exacto, y darle un impulso nuevo al marco interamericano. Es muy paradójico lo que sucede, ¿no? Es muy paradójico. Pues sí, ahí está este encuentro de países y de mandatarios en Panamá, que seguiremos muy de cerca para seguirlo analizando, pero por lo pronto, Rafael Hines, en estas horas previas, en este arranque de la cumbre, pues gracias por estar aquí para estar conversando con CNN. Gracias, Hines, gracias, Rafael. A los dos, gracias, y a usted que nos permitió acompañarle durante el programa. Pásela bien. Hasta la próxima. Hola, soy Mario González, CNN México. Universidad Autónoma Metropolitana, y bueno, pues con quien hemos conversado en diferentes ocasiones. Bienvenido, Hines, gracias, a este programa. Bienvenido. Placer. Rafael Rojas Gutiérrez, profesor investigador del CIDE, del Centro de Investigación y Docencia Económica. Rafael Rojas Gutiérrez, hemos estado contigo también en este programa. Muchas y a los dos, gracias que están ahora juntos. Sí. Dado que estamos, viendo pasar esta cumbre de las Américas, esta charla que sostenemos prácticamente al arranque de la cumbre de las Américas, estamos por escucharlos en su análisis de la problemática de esta región, de lo que se puede esperar de un encuentro con estas características. Y bueno, tendremos la presencia de Mario González, nuestro compañero que está como enviado especial a Panamá con estos temas. Escucharemos a Mario en unos momentos más. Pero yo diría, Rafael Hines, que hay varias cosas que ya desde antes de que la cumbre empezara están puestos. Los asuntos, los personajes, las expectativas, Obama, Castro, Maduro, Correa, Cristina, la problemática de la zona. ¿Qué se puede esperar con esta agenda ya muy definida de las grandes cuestiones para una cumbre como esta, Rafael? Bueno, lo primero que me gustaría decir es que creo que es un momento de encuentro y desencuentro entre las dos Américas, entre Estados Unidos.
Bienvenidas y bienvenidos. Gracias por estar en este programa y gracias a nuestros dos invitados que aceptaron estar aquí en nuestro estudio de CNN. Heinz Dieterich, director del Centro de Ciencias de la Transición de la... Estados Unidos y Canadá por un lado y América Latina y el Caribe por el otro. Lo formulo así porque me parece que estamos desde el punto de vista económico y político en situaciones contrastantes. En Estados Unidos hay un momento de crecimiento de la economía, en América Latina un momento de contracción económica, un momento en América Latina también de crisis política, casos de corrupción en la mayoría de los gobiernos, deterioro de las instituciones democráticas.